Creo que actualmente muy pocas personas que invierten en la bolsa desconocen de los ETFs de ARK Invest y a la vez creo que esas personas que sí conocen de estos ETFs y de los excelentes retornos que han tenido en el último año se han pensado una o dos veces si vale la pena invertir todo su dinero en estos ETFs y quitarlo de sus acciones individuales. Por eso en el día de hoy vamos a estar analizando los tres ETFs más conocidos de ARK Invest, que van a ser ARKK, ARKQ y ARKW, para ver si son buenas inversiones y si verdaderamente deberíamos de vender todas nuestras acciones individuales y ponerlo todo en ARK Invest. Vamos allá. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, y si usted es nuevo por acá, hola de nuevo, mi nombre es Jorge y en este canal subo videos para ayudarlo con sus inversiones en la bolsa de valores de los Estados Unidos, así que si este tema es algo que le interesa, considere suscribirse. Y bueno, para aquellos que no conocen acerca de ARK Invest, que no tienen ni idea de qué es esto, bueno, pues esto es un fondo de inversiones que le ofrece ETFs a los inversionistas en la bolsa y se especializan en invertir en compañías de tecnología innovadora y disruptiva. Tal y como todo ETF en la bolsa, con la compra de una sola acción de los mismos, que le voy a estar dando tres ejemplos en el día de hoy, usted va a estar comprando varias compañías de tecnología innovadora y disruptiva. La fundadora, CEO y CIO de este fondo de inversión es la renombradísima Cathie Wood, que una vez más creo que muy pocas personas que estén viendo este video no conocen quién es. Así que ya sabiendo qué es ARK Invest, un fondo de inversión que ofrece ETFs a los inversionistas, vamos a revisar tres de estos ETFs para ver los retornos que han tenido y en qué acciones están invirtiendo, y después de esto vamos a responder la pregunta principal del video: ¿vale la pena vender todas nuestras acciones o una parte de nuestras acciones e invertirlas en estos ETFs o no? Y bueno, el primer ETF que vamos a estar viendo va a ser este, que va a ser el ETF ARKK, que como usted puede ver aquí es un ETF que se especializa en innovación. El precio actual del mismo está alrededor de los $145 y ellos manejan un total de 17.000 millones de dólares en activos. También, como usted puede ver aquí, ya que esto es un ETF manejado activamente, le cobran 0.75 de sus retornos anuales por invertir en el mismo, pero eso no es nada comparado con los excelentes retornos que este ETF ha tenido en el último año. Como usted puede ver aquí, en el último año nomás, este ETF ha crecido más de 170%. Ahora puede que usted me pregunte por qué este ETF ha crecido tanto, y es obviamente por las acciones que están dentro del mismo. Vamos a ver las 10 acciones que representan la mayor parte de este ETF. Y bueno, aquí usted puede ver que las 10 compañías que representan la mayor parte de este ETF son Tesla, Roku, CRISPR, Square, Teladoc, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en la izquierda puede ver cuánto de ese portafolio representa la misma. Por ejemplo, Tesla representa 9.65 de ese portafolio total, etcétera, etcétera. Este sin duda alguna es el más famoso de ARK Invest, pero vamos a revisar dos más que también son excelentes y han tenido excelentes retornos. El próximo va a ser el ETF de ARKQ, que es un ETF que se especializa en tecnología autónoma y robótica. Actualmente este ETF tiene un valor de $90 en la bolsa y maneja alrededor de 1.7 mil millones de dólares en activos. Una vez más le van a estar cobrando 0.75% al año por comprar este ETF, pero una vez más podemos ver que ha tenido un crecimiento excelente en este último año de 125%. Cuando revisamos las acciones que tienen dentro del mismo, podemos ver una vez más a Tesla, pero podemos ver otras compañías como Deere & Co, Baidu, JD.com, Alphabet, etcétera, etcétera. Y ya para el último ETF que vamos a estar mirando en el día de hoy va a ser el ETF de ARKW, que es un ETF que se especializa en invertir en compañías de la próxima generación del Internet. Usted va a ver unas cuantas de las mismas en un momento. Este ETF tiene un valor de $163 en la bolsa más o menos y manejan un total de 5.2 mil millones de dólares en activos. Este cobra un poquitico más, ya que cobra 0.79% al año, pero una vez más esto no es nada comparado con los retornos, ya que en el último año han crecido 158% y esto es excelente. Ahora, en cuanto a las compañías, tenemos una vez más a nuestro amigo Tesla, tenemos a Roku, Square, Teladoc, Facebook por ahí abajo, etcétera, etcétera, y obviamente hay muchas más dentro de todos estos ETF, pero solamente le quería mostrar las 10 más grandes para así no hacer el video muy aburrido. Si usted quiere saber cómo acceder a la lista de acciones que están en todos estos ETFs, puede ir al sitio web de ARK Invest como tal, escoger el ETF que le llama la atención, y cuando usted vea la lista de Top 10 Holdings, como le estaba enseñando, aquí a la derecha dice View All Listings y ahí le va a salir la lista de todas las acciones que están dentro de este ETF. Y bueno, tras haber visto todos estos ETFs y los retornos de los mismos, creo que todos estamos de acuerdo de que han sido excelentes retornos. Inclusive creo que los retornos de estos ETFs han sido muchísimo más de lo que todos nosotros hemos
hemos adquirido en el último año, incluyéndome a mí, ya que yo solamente hice 60% de retornos en este año pasado comparado con los más de 100 y pico por ciento de todos estos ETFs. Y debido a eso es que yo creo que se levanta la pregunta de que si deberíamos de vender todas nuestras acciones y poner todo ese dinero en ARK Invest, ya que ellos van a tener muchos mejores retornos de lo que vamos a tener nosotros. Ahora, antes de saltar a discutir eso, quiero decirle que como siempre, como todo aquí en el canal, puede estar hablando de mis opiniones nomás y uno nunca debería de invertir basado en las opiniones de otras personas, así que no importa lo que yo opine de estos ETFs, sea positivo o negativo, usted debería hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones con su dinero. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos directo al grano. ¿Deberíamos de vender todas nuestras acciones individuales y ponerlo todo en ARK Invest? Al menos en mi opinión, yo no creo que esto es una buena opción. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de las acciones que están dentro de estos ETFs son acciones bastante volátiles y riesgosas, ya que están en la tecnología disruptiva e innovadora, lo que significa que si usted pone todo su dinero en uno de estos ETFs y estas compañías se ven afectadas por X o por Y, usted puede perder mucho dinero. Sé que van a haber un par de personas que me van a decir, sí, Jorge, es cierto que existe ese riesgo, pero si uno no se arriesga, no gana, etcétera, etcétera, y lo entiendo. A ver, si usted quiere poner todo su dinero en uno de estos ETFs, adelante, pero al menos en mi opinión, creo que poner todo su dinero en uno de estos ETFs es bien riesgoso, ya que no va a estar lo suficientemente diversificado. Yo siempre les he dicho aquí en el canal que mi manera de invertir es conservadora. Obviamente al final voy a estar tomando riesgos, porque si no quisiese tomar riesgos, pusiese todo el dinero debajo del colchón, pero mis riesgos van a ser calculados y yo creo que poner todo su dinero en un ETF que es bastante volátil y bastante riesgoso es demasiado riesgoso para mi gusto. Ahora, eso nos llevaría a hablar sobre la otra parte de la pregunta: ¿qué tal si en vez de ponerle todo nuestro dinero a estos ETFs, decidimos ponerle una porción de los mismos? Y aquí ya estamos hablando de cosas que me llaman la atención. Yo creo que poner un 10, 20, 30, hasta inclusive 40% de su inversión en estos ETFs, depende cómo sea el resto de su portafolio, puede ser una muy buena opción para añadirle un poco de crecimiento o mucho crecimiento a su portafolio. Si por ejemplo su portafolio es todo de acciones aburridas de dividendos tipo los bancos, Coca-Cola, AT&T, etcétera, etcétera, usted pudiese dirigir 30% de sus fondos hacia estos ETFs y añadido a todas esas acciones aburridas y estables, va a tener el 30% de su portafolio invertido en compañías de muy buen potencial de crecimiento. Ahora, si en el portafolio usted tiene una mezcla de acciones como Apple, Facebook, Tesla y también tiene esas muy aburridas de Coca-Cola, etcétera, etcétera, ahí ya no valdría mucho la pena poner 40% de su portafolio en estos ETFs, pero tal vez un 10 o 20% no vendría mal. De esta manera usted va a estar diversificado y asegurado, ya que tiene ese pilar fuerte del portafolio en las compañías de dividendos estables y también tiene esa parte de crecimiento y de riesgo en los ETFs de ARK Invest junto con cualquier otra cosa que usted quiera invertir. Entonces, para responder la pregunta principal de este video, creo que deberíamos de vender todas nuestras acciones y ponerlo todo en uno, dos o tres ETFs de ARK Invest. Al menos en mi opinión no, ya que esto es un riesgo muy alto, pero si estamos hablando de dedicarle una porción de nuestros portafolios a estos ETFs, ahí sí estamos hablando. Ahora, habiendo dicho eso, le voy a decir por qué yo nunca he invertido ni pienso invertir en estos ETFs, a pesar de que eso pueda significar que un par de personas me manden comentarios no muy amables. Y la verdad, hay tres razones principales por las que yo no he comprado ni pienso comprar estos ETFs. La primera viene siendo el valor actual. Si usted ha visto mis videos anteriores, usted sabe que yo detesto comprar acciones a los puntos más altos de su historia, y actualmente estos ETFs están prácticamente al punto más alto de su historia, ya que las acciones dentro de los mismos prácticamente todas están al punto más alto de su historia. La razón por la que a mí no me gusta comprar estos puntos es porque yo siempre veo que hay muchas más posibilidades de que la acción caiga un poquitico, que se corrija un poco y que no que siga subiendo hasta la luna, ya que las acciones nunca suben para siempre. Ahora, siéndole sincero, aun si estos ETFs cayesen 10, 15 o 20%, yo dudo mucho que invertiría en los mismos, porque ya llevamos con la segunda razón por la cual no compro estos ETFs, y es que a mí en general los ETFs no me llaman la atención. El segundo problema que yo tengo con estos ETFs y con todo ETF en general es que en los mismos hay ciertas acciones que al menos a mí no me tienden a llamar mucho la atención, o sea que si termina habiendo una caída de 10 o 20% en estos ETFs y por ejemplo a mí me interesa mucho Tesla y Tesla cayó 10 o 20%, yo no voy a ir a comprar el ETF que tiene 50 compañías de las cuales tal vez 40 no me interesan. Yo lo que voy a hacer es ir directamente a comprar acciones de Tesla.
Esta es una de las cosas que muestran que los ETFs son arma de doble filo, entre comillas, ya que sí le permiten a usted invertir en varias compañías de una sola vez, pero si a usted no le gustan 2, 3 o 4, 5 o 30 compañías dentro de ese ETF, pues no le queda otra, tiene que comprar el ETF y todas esas acciones están invertidas ahí. Ahora, la principal razón por la que yo no invierto ni en estos ETFs de ARK Invest ni en ningún ETF en la bolsa no tiene nada que ver con el precio de que está muy alto, ni con que hay acciones entre los mismos que a mí no me interesan. La principal razón, y esta es la tercera, por la que yo no invierto en ningún ETF es porque simplemente a mí me gusta muchísimo invertir en acciones individuales. Yo disfruto muchísimo el proceso de encontrar nuevas acciones, analizarlas, ver si son buenas, añadirlas a mi portafolio e invertir con ellas a largo plazo. Es cierto que varias personas no disfrutan este proceso y para eso es que están los ETFs y a ese tipo de personas definitivamente se los recomiendo un montón, pero a mí personalmente me gusta muchísimo todo ese proceso y si fuese a invertir o una parte o inclusive todo mi portafolio en un ETF, así sea de ARK Invest o de lo que sea, toda esa magia, por así decirlo, se perdiera. Además, a mí me gusta tomar mis propias decisiones con mi dinero y a pesar de que hubiese sido más fácil y que me hubiese generado más retornos darle todo ese dinero a Cathie Wood, yo me siento súper orgulloso de mis retornos de 60% a pesar de que hayan sido ni siquiera la mitad de lo que hubiese generado con ella. Yo creo que la experiencia y lo que yo aprendí generando ese 60% de retornos vale muchísimo más de un extra 70 u 80% de retornos que me hubiese podido generar dárselo a Cathie Wood. Creo que invertir su propio dinero en las acciones que a usted le interesa no solo le va a dar felicidad cuando le salen bien, sino también que le van a ayudar a mejorar sus habilidades como inversionista y tal vez el día de mañana con sus propios méritos usted pueda generar los retornos que genera Cathie Wood. Aunque sería bastante complicado. Además, si tomamos en cuenta el peor de los escenarios, o sea, que yo fuese a invertir en 15 compañías y que las mismas me generen pérdidas de 50%, al final fue mi error y mi metida de pata. No es lo mismo eso a darle todo ese dinero a Cathie Wood y que ella me pierda 25 o 30%, porque primero yo no voy a aprender nada de por qué ella me perdió ese dinero y al final es otra persona manejando su dinero y perdiéndole el mismo. Y yo creo que eso duele mucho más que uno tomar sus propias decisiones y cometer sus propios errores. Ahora, todo esto no es para quitarle mérito a ARK Invest ni a Cathie Wood para nada, lo que están haciendo es excelente y quisiera yo poder llegar a un punto donde puedo generar toda esa cantidad de retornos. Solamente le estoy comentando mi opinión sobre no solamente estos ETFs, sino todos los ETFs, ya que yo creo que la experiencia vale muchísimo más que lo que darle todo su dinero a una persona le puede ofrecer. Ahora, diciendo eso, yo le recomiendo muchísimo los ETFs, sobre todo a las personas que recién comienzan a invertir en la bolsa, ya que esto les quita todo ese proceso tedioso y complicado de analizar acciones y añadirlas a su portafolio. También los ETFs y fondos de inversión son excelentes para las cuentas de retiro. Yo en mi cuenta de retiro tengo un fondo de inversión que siga todo el mercado y esto es porque al final en la cuenta de retiro uno no quiere tomar muchos riesgos, uno solamente quiere que ese dinero crezca poco a poco de forma constante y que no corra muchos riesgos. Pero habiendo dicho todo eso, a pesar de que a mí no me guste ningún ETF, incluyendo los ETFs de ARK Invest, por mis razones que las comenté hace un momentico, yo creo que si a usted le interesa mucho este tipo de ETFs y los retornos que le dan, definitivamente la mejor opción no es vender todo su portafolio y ponerlo en ARK Invest, sino vender una parte o utilizar una parte de su efectivo y destinarlo a estos ETFs porque definitivamente lo que están haciendo es excelente y los retornos que le están ofreciendo a sus inversionistas también son excelentes. Pero eso es todo lo que le tenía que decir en el día de hoy. Ahora le toca a usted, déjeme saber qué opina acerca de estos ETFs, los tiene en su portafolio o los quiere añadir, déjeme saber debajo en los comentarios junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. También, como siempre, en la descripción de este video le voy a dejar varios enlaces, entre ellos está el enlace a mi grupo de Patreon, que si usted se suscribe al mismo va a estar recibiendo alertas cada vez que yo compre, venda y comience a mirar nuevas acciones, junto con acceso al directo privado que yo hago todos los meses con las personas de ese grupo. También ahí abajo va a estar el enlace a Webull, que es un broker, y si usted se abre una cuenta con el mismo y deposita solamente $100, le van a estar regalando 4 acciones, así que si usted quiere ese regalo, en la descripción está ese enlace. Pero sin mucho más decir, como siempre, si les gustó este video y les sirvió de ayuda y aún no está suscrito a mi canal, considere hacerlo, ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarle a usted con sus inversiones, donde yo trato todo lo posible de llevarlo a nuestro objetivo acá, que es tener más dinero mañana que el que tenemos hoy, sin sudar una gota por él. Adiós.